Estamos en entrevistas con el poder, en esta ocasión con el poder sindical. Nos acompaña Alejandro Muñoz, líder de la disidencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenido, Alejandro. Ana Guerrero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Alejandro, bienvenido a Impacto TV, a Grupo Impacto, y a un poco más de un año de este conflicto que ha atrapado, bueno, la atención de los mexicanos. ¿Cuál es el panorama para la disidencia de los electricistas? Mira, yo de repente llegaba a pensar que a lo mejor como que me equivoqué, ¿no? Decidí llevar a la gente a una liquidación porque el presidente de la República salió y dijo: liquídense y habrá trabajo. Entonces, cuando pienso que me equivoqué es porque no se ha dado la solución exactamente al conflicto. Ese es por un lado en la cuestión laboral. Y en la cuestión sindical, a pesar de que sabe el gobierno federal que Martín es un pillo, que es un defraudador, y en el ambiente sindical siempre fomentó la corrupción, pues al final de cuentas lo ayudan porque el hecho de la elección o el circo que se hizo de la supuesta elección fue totalmente antiestatutario. Entonces yo digo, bueno, entonces me equivoqué, porque hoy la parte que fue rijosa, la parte que destruyó camionetas, la parte que cerró avenidas, ahí la tienen así todavía consentida. A nosotros nos tienen todavía sin solución. Sí, mucho diálogo, yo no digo que no, o sea, hay diálogo, hay participación, hay ideas, pero no hay soluciones. Entonces no nos favorece mucho el panorama, ¿eh? Ana. Alejandro, estamos a 17 meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Muchos de los trabajadores que te seguían y que se decidieron aceptar la de liquidación estaban esperanzados en que iban a ser contratados por CFE, en que iban a conformar cooperativas y se les iba a ser contratados para dar servicio en la zona centro. ¿Qué está pasando? La mayoría de estas empresas que lograron conformarse no están obteniendo contratos, la gente sigue sin trabajo y, sobre todo, como tú lo mencionabas, es gente que actuó de manera pacífica, que siguió los lineamientos del decreto y siguen sin darles alguna respuesta. Sí se conformaron cooperativas, se conformaron empresas. Hay un registro en la Secretaría de Economía de 68 empresas con cooperativas, de las cuales 8 les han dado contratos, sí, pero esto lo vas a ver la base empresarial. Si te doy un contrato de un mes y luego te dejo de dar 3 meses contrato y luego te vuelvo a dar, eso no hace financieramente fuerte a una empresa. Se nos prometió un contrato marco, o sea, y de entradita un contrato marco hasta el 2012, pero no cortándonos los contratos. Esto quiere decir que han dado lo que ellos han querido dar, a pesar de que hubo más de 4,000 contratos en CFE, o 40,000 contratos que dio la CFE a los contratistas. Nosotros decimos, bueno, de 10 que hubieran contratado, ahí estuvieran 40,000 empleos, ¿no?, de los propios contratistas. Pero se dan, de los 40,000 contratos que se dan, prácticamente nos dan el 1% a nosotros, como 41 contratos. Entonces no hubo tal apoyo de lo que se mencionó o se ha mencionado de las empresas de éxito de los extrabajadores. A ver, Alejandro, tú mencionas cosas duras, por ejemplo, como dirigente de la disidencia de los electricistas, ¿pudiste haber sido en un momento dado en este conflicto, la parte que el propio gobierno viera como la parte buena, y sin embargo el gobierno ha dejado de cumplir, pues quizá con esta parte que para ellos podría ser la no conflictiva, porque la conflictiva era, como acabas de decir ahorita, un pillo
o un defraudador, porque así lo calificaste, y sin embargo los ha abandonado el gobierno federal. A ustedes. Claro, claro. La parte de los trabajadores que decidieron liquidarse, no se les ha cumplido entonces los contratos de trabajo que se les prometieron. Claro, yo siempre he estado pensando, sí, que cuando el presidente da la instrucción a los secretarios de Estado que participen en este conflicto, en este caso a la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Gobernación, los que han pasado porque hubo cambios en la Secretaría de Gobernación, yo he estado pensando que no le han estado ayudando al presidente, porque el conflicto no se ha solucionado. A lo mejor, como decimos, no le han dicho la verdad al presidente, van y le dicen que todo está bien, cuando abajo no se están haciendo las cosas que el mismo presidente ordenó que se hicieran. Por eso decía, bueno, si yo soy tu aliado, era para que yo estuviera en una condición diferente y no en la condición que estoy. No hablo de mi persona, hablo de la gente que está sin trabajo. Porque la verdad es que ya, aunque se pudiera presumir, como se presumió que se les dio el bono y que se dio buena liquidación y todo, el dinero se acaba. Claro. Y la gente no ha podido conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque estamos marcados. Vienes de Luz y Fuerza, no te pueden contratar, aunque ellos tengan la capacidad para poder demostrar que pueden desarrollar un trabajo. Porque yo siempre lo he reconocido. En la empresa había trabajadores malos y trabajadores buenos, entonces no podemos calificar a todos por igual. Entonces es donde nosotros decimos, ¿dónde está el mandato del propio gobierno? ¿Sí? Hacia lo que se tenía que hacer, no se hizo, y quiero pensar que bueno, a Comisión Federal, para los que llevaron todo esto, pues fue un negocio jugoso con los contratistas, a pesar de que el sistema eléctrico no lo tienen como lo debieran de tener. O sea, se habla de una empresa de excelencia, yo lo respeto y respeto también su sindicato, eso sí que quede bien claro, pero que no se presuma de algo que no es. A ver, yo en mi concepción personal he visto que la disidencia se ha comportado de una forma muy pasiva, porque los grandes tumultos, las marchas, los ha hecho Martín Esparza. Pero hace algunos días ustedes anunciaron que en abril iban a iniciar marchas, plantones. Primero, ¿por qué esperar hasta abril? Y segundo, ¿se le verá ahora sí una nueva cara a la disidencia o es nada más un amague? No, sí tenemos, de hecho, como decimos, se ha estado deteniendo a la gente para poderlo hacer. Con el diálogo que se lleva en Gobernación, para poder dar los empleos. Espérense tantito, a lo mejor ya ahorita la semana que entra está, pero la gente de hecho ya está más que dispuesta a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque efectivamente la desesperación, la falta de empleo, la falta de recursos, es lo que la gente dice, ya tengo que pelear por lo mío, y están dispuestos a hacerlo. Yo no opté y no comparto el hecho de molestar a terceros para las cosas, pero desafortunadamente nosotros intentaremos no molestar a la ciudadanía, intentaremos ver qué hacemos, pero sí tenemos que de alguna manera decirle al gobierno, pues acá estamos, o sea, ya se les olvidó. El problema es ese, ¿no? Entonces, yo vuelvo a repetir, ha habido mucho diálogo en Gobernación, sí, muchas promesas, pero como ya ahora sí, hasta no ver, no creer, ¿no? Claro. Y entonces tenemos que prepararnos. Lo comentabas, tienen diálogos, tienen encuentros en la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, ¿qué es lo que está obstruyendo para que estos acuerdos surjan, para que se encaminen? Porque ya es mucho tiempo en el que han tenido a esta parte del sindicato y no han tenido resultados. Yo lo veo como una falta de coordinación de los propios secretarios de Estado. Lo observo como que no tienen exactamente qué es lo que deben de hacer, pero sí me llama la atención algo. Hasta el momento no nos han dado los 3,000 empleos que prometió en su momento Javier Lozano en una de las mesas que teníamos con él. Y
se me hace muy ilógico, hasta lo puedo decir abiertamente, en el sentido que si había una empresa de 44,000 trabajadores atendiendo el sector eléctrico de la zona centro del país, hoy es ilógico que con 3,000 se vaya a atender. Es muy ilógico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No lo sabemos. ¿Qué es lo que quieren? Crear el conflicto mayor. No quieren terminarlo, porque de mínimo era para que dijeran, ahí están 10,000 empleos, vénganse. Efectivamente, como dijo Javier Lozano, no hay contratación colectiva, pero puede ser una contratación masiva. Eso es muy diferente. Entonces, si la idea no es llevarse un contrato colectivo de trabajo, así como todo lo que se ha peleado jurídicamente, bueno, se está bien. Entonces, que haya una contratación masiva, que la gente se pasen los filtros que se tienen que pasar, que han sido muy duros para nuestra gente, inclusive la poca gente que ha entrado, bueno, pues de repente ha sufrido las de Caín, pero bueno, hay que avanzar en esto. Entonces, la cuestión es de que nos cumplan. A ver, Alejandro, como líder de la disidencia de los electricistas, aparte de esa exigencia, esa preocupación que tienes por recuperar empleos para la gente que fue liquidada, ¿para la disidencia existe alguna otra preocupación de peso? Pareciera que el único punto, el punto más grande es ese, recuperar los trabajos, pero hay una cosa, si no existiera el sindicato, pues tampoco existiría la disidencia. Entonces, ¿en algún momento llegas a pensar o a ponerte del lado de Martín Esparza en esa lucha contra el gobierno federal? No. ¿Por qué? Porque yo siempre he estado pensando y confirmo que Martín estuvo de acuerdo en esto. Si alguien perdió el sindicato y la empresa fue Martín Esparza. O sea, eso me queda bien claro, porque él como secretario general, que estuvo 4 años, ¿sí?, reconocido por la organización, no tuvo la fineza del convenio de productividad que firmamos al fin en una revisión contractual, echarlo a andar. O sea, jamás se aplicó las cláusulas que nosotros nos comprometimos con el gobierno federal. Entonces, ¿quién sabía que esto iba para el desastre que pasó? Pues él lo sabía como secretario general. Entonces, al no cumplir nosotros un convenio de productividad ya bien pactado, firmado en una revisión contractual, pues era lógico que nos tenían que pegar. O sea, él fue el culpable. O sea, ningún secretario general, de todos los demás secretarios generales que yo recuerde, por años, o sea, desde que mi padre, antes de que yo entrara a Luz y Fuerza, yo vengo de padre electricista, desde ese entonces comentaba que iba a hacerse, que se iba a liquidar y que Comisión Federal nos iba a absorber, desde aquel entonces, cuando yo estaba chico. Entonces, esto quiere decir que muchos presidentes quisieron llevarlo a cabo y nunca se animaron, a la mujer. ¿No? Pero ¿qué pasó? La astucia, la pereza el interés de cada secretario general fue lo que lo llevó a llevar una negociación. ¿Qué veo aquí? Una confrontación de una necedad, de alguien que se sintió más que el propio presidente, porque yo lo digo con todo respeto, aunque no nos cumplan y que el presidente me escuche, jamás, yo respeto la figura del presidente y jamás me pondré en contra del presidente, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque a final de cuentas representa a nuestro país. Entonces, Martín lo retó. ¿Cuántas veces le dijo espurio ya estando en el poder? En el Zócalo. Entonces, o sea, eso no le ayudaba a nuestro sindicato. Por eso yo digo, o sea, ahorita claro, hay un tema, yo ahorita me aboco más porque la preocupación es darle empleo a la gente, pero tenemos el tema político del propio sindicato con los jubilados y nos estamos armando porque ahorita el 15 de abril estatutariamente se tienen que presentar las planillas, ¿sí? Ya se presenta la convocatoria. No se puede presentar, porque para presentarse tendría que haber, lo convoca el secretario del Interior, no hay secretario del Interior, entonces no se puede convocar ni a ninguna asamblea, porque no se reúne el quórum. Entonces estamos estatutariamente entrampados. ¿Y qué tenemos que hacer? No permitir que vuelva a pasar lo mismo, porque uno de los puntos que pide Martín
cuando entra a Gobernación, es que le den ya los 26 puestos de la dirección. Ajá. Entonces, o sea, ya permitimos una vez que el gobierno se los diera, que se metiera en nuestra vida sindical, lo cual no debe de ser. Esta vez no lo vamos a permitir, pero lo que no queremos es revolver y a lo mejor empeñarnos ahorita en lo político y olvidar lo laboral. Yo creo que lo primero es darle empleo a la gente, los jubilados se encargarán en la parte política para poderlo hacer, y pero eso no lo menciono mucho, me recargo más en el empleo, porque es más la preocupación, no es la preocupación, como decía un funcionario, pues ¿qué le debemos a Alejandro Muñoz? A mí no me debes nada, ¿no? Claro. Yo nomás quiero los empleos, es más que me hago un lado, perdenle los empleos a la gente. Oye, Alejandro, pero sin embargo el tema del sindicato, el tema político es de gran peso, o sea, mucho se ha dicho de a cuánto ascienden los recursos del sindicato, son unas instalaciones millonarias y que se les sigue sacando provecho por parte del grupo de Martín Esparza. Ustedes forman parte del sindicato, ¿van a dejar que todo ese botín se lo lleve Martín y decir no pasa nada? No, no lo vamos a permitir. Ahorita, efectivamente, como dices, Martín está cobrando la membresía del propio sindicato. Sí. Es la figura del sindicato quien le permite hacer muchas cosas a Martín, no por Martín, que quede bien claro. Entonces no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque también suena ilógico, aunque le dieran una nueva empresa, ¿sí? Aunque le dieran una nueva empresa, ese sindicato todas sus instalaciones no se mantiene, tendría que tener las cuotas de vuelta que tenía para poder mantener todas las instalaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces sí tendríamos que llegar, o nos ponemos a un acuerdo, o se hace de verdad una elección como debe de ser, o se junta, como dice el estatuto, las 3/4 partes de la organización para tomar acuerdos, pero sí, hay un ambiente dentro inclusive de la misma gente de él, que ya, o sea, Martín Esparza ya, o sea, no se puede ahorita volver a reelegir y estar en el mismo poder. Yo siempre lo he dicho, Martín va a buscar una diputación, va a buscar esto, porque entonces ¿cómo va a justificar todo lo que tiene como riqueza? Pues para que no lo toquen tiene que tener un fuego. Oye, pero está reelecto, ¿no? Bueno, ahorita sí, pero ahorita ya se juega de vuelta el secretario general en esta ocasión. Ajá. Le toca de vuelta al secretario general, entonces se le acaba su periodo a Martín el 15 de julio. Entonces ese es el problema que vamos a tener de vuelta, pero yo espero que se lo pido de verdad fraternalmente al secretario de Trabajo, que hoy sí se hagan las cosas estatutariamente y que por favor no se metan, que nos dejen, ¿sí? Yo no puedo, por eso digo, no me cabe en la cabeza que tengan que ayudar a un pillo y alguien que está del lado del gobierno y que está ayudando a resolver una problemática porque sé que lo demás ya no se iba a poder resolver y no entrar en una confrontación, pues se le esté dando la espalda y no se le está apoyando como se debiera, ¿no? Pero Alejandro, ya una vez logró Martín Esparza salirse con la suya, o sea, con la huelga de hambre que se puso en el Zócalo, consiguió lo que quería, que era la Secretaría General. Entonces, puede hacerlo nuevamente, o sea, tiene instalados plantones en 3 puntos de la ciudad, amaga con que en cualquier momento inician otra huelga de hambre. ¿Podría caer el gobierno en su trampa nuevamente? Yo aquí le diré al gobierno, ¿no? O sea, el poder de gobernación es muy grande y lo sabemos de por años. O sea, si el gobierno va a caer en chantajes, estaremos pensando que, bueno, ya la gobernabilidad se termina en el 2012 y estamos a poco tiempo porque se va a atravesar el tiempo electoral, ¿no? Eso va a hacer que muchas cosas a lo mejor se vayan diluyendo, se oculten, ¿no? Exactamente, pero a final de cuentas, pues como el gobierno tiene que caer en chantajes, porque entonces estaríamos pensando que si entonces a Martín le resuelven las cosas con la huelga de hambre, tenemos gente que se va a huelga de hambre entonces también, y entonces estaríamos pensando que en todas las vamos a hacer huelgas de hambre y caprichos de la gente, ¿no? O sea, yo creo que tiene que entrar la razón en cada uno. Gobernación tiene toda la información de Martín, no lo quieren tocar porque no lo quieren hacer un Martín, pero a final de cuentas, por ejemplo, lo de la factura falsa, nada tiene que ver con el gobierno, nada tiene que ver con el conflicto porque yo lo metí antes, está una demanda de él,
donde él está firmando una factura que por oficio se tiene que seguir por Hacienda, una factura de 190 y tantos mil pesos, que no alcanza ni fianzas, va directamente al bote, porque es fraude. Pero ahí la tienen, y como cayó en el Distrito Federal, bueno, pues la han estado manejando, la manosean, le salieron con que no es responsable, digo, está la firma de él. Entonces, yo se la pagué, o sea, eso nadie me puede decir. Entonces, son de las cosas que decimos, si hay con qué decirle, estate quieto, Sí, claro. y perdónme que lo digan en un foro así, pero esa es la realidad. Si tiene el gobierno, si él quiere chantajear, el gobierno tiene también con qué chantajearlo. Entonces, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿qué intereses hay más atrás de esto? A ver, Alejandro, aquí a Impacto TV vino también Martín Esparza, y bueno, él trajo algunos documentos de la Auditoría Superior de la Federación, en la que dice que bueno, que ese organismo demuestra que quien quebró realmente a Luz y Fuerza fue el propio gobierno, por la cuestión esta de compraventa de energía eléctrica a empresas privadas, pues porque dejaba que empresas grandes se colgaran de los cables y nunca pagaran electricidad, etcétera. Tú, como líder de la disidencia, ¿defenderías también esa parte que vino a demostrar Martín Esparza? Digo, finalmente pues eres sindicalista, aunque seas disidente. No la defendería por lo siguiente. Yo no puedo venir a chillar ante los medios algo que no pude, que debí de haber defendido yo, porque él lo sabía. O sea, todos los datos, teníamos comisiones mixtas de vigilancia hacia la empresa, que trabajaban para el sindicato, con jornada contractual. Entonces, ¿cómo vienes a chillar algo que tú debiste de haber defendido? O sea, yo no puedo venir a quejarme de algo que soy responsable. O sea, si esto lo viste pasar, ¿por qué no lo denunciaste antes? O sea, complicidad pudo haber. Sí, o sea, ¿cómo es posible si tú conoces los datos? Vuelvo a repetir, hay comisiones, ¿sí? Sabían cómo estaban las finanzas de la empresa. ¿Por qué no se dijo antes? ¿Por qué no se echó a andar el convenio de productividad? Porque eso era parte de rescatar las finanzas de la misma empresa. O sea, hoy, bueno, el gobierno es cierto, o sea, hay complicidad en esa parte, porque los directores también pues administraron mal, los que estuvieron. Pero también la parte sindical era muy importante, influía mucho en lo laboral, y entonces nosotros teníamos que hacer la parte que nos correspondía para rescatar las cosas, y no se hizo así. O sea, en lugar de decirle a la gente hay que trabajar, hay que ser más productivos, ¿sí? En las últimas semanas hubo un cambio de actividades que le llamó él y ordenó que no se hiciera ningún trabajo. Así, hubo áreas que se dejaron trabajar. Así no se define el empleo. Claro. Y entonces, si tú dejas de producir, pues la empresa deja de ganar. Entonces, digo, no se necesita ser ni abogado, ni como él de repente presume, da cifras y eso. Lo conozco, es para pantallar. La cosa era sencilla. Había que ir a decir a la gente que se tenía que trabajar, se tenía que ser más responsable, aunque nos doliera como líderes. Nosotros los apapachamos, sí, pero hoy ya no podemos apapacharlos tanto, y hay que hacer las cosas. Y eso nos cuesta votos. Pues no fue capaz de hacerlo. Entonces hoy se viene a quejar de algo que debió de haber hecho antes. Que no defendió, ¿no? Que no defendió. Ana. En ese sentido, hay mucha situación que en la gente se queja de que no está operando el servicio como debería. Hay muchas empresas contratistas que no están capacitadas para realizar las labores que hacía Luz y Fuerza. En muchas zonas hay cables que sacan los subterráneos o que no colocan bien en líneas aéreas. ¿Qué está pasando desde tu perspectiva? Martín denuncia que se están contratando a centroamericanos que no están capacitados y que por eso está muy mal y deficiente el servicio. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo está la situación actual del servicio de energía en la Ciudad de México? Pésimo. Pésimo, y bueno, no sé si sean centroamericanos o no,
pero lo que sí te puedo decir es que si se contrata gente, o se están contratando, o se le están dando áreas a los contratistas, hay gente que sí no sabe de lo que está haciendo. Esa es una realidad. Yo es donde digo, yo no sé cómo quieren solucionar el problema. Está fácil, de los 28,000 en el esquema de antigüedad, prácticamente entre 15 y 17 años fueron los que se liquidaron. Martín se queda con los de 17 para abajo, más o menos, por ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Que la experiencia está donde se liquidaron. Digo, como administrador yo diría, pues yo agarro a toda la gente que inclusive hay gente que se quedó un día para jubilarse, que no nos la quieren otorgar, o sea, no, como un día, y hay gente que se quedó a meses. Bueno, pues yo entonces, si no los quiero jubilar, pues los agarro para hacer semilleros, ¿no? O sea, si ellos conocen el sector, claro. Digo, nuestra gente lo manejaba, perdónenme, pero lo manejaba al dedillo todo, porque lo conocíamos, y lo conocíamos desde que entrábamos. Entonces, hay gente para hacer semilleros, se contrata a la gente, se comienzan a hacer. Ahorita estuviéramos pensando que a lo mejor, yo en su momento lo propuse con Jerónimo, y lo he estado, eso de que Martín pide una nueva empresa, yo la solicité, ¿sí? O también dije, que vengan 2, 3 empresarios grandes, y que armen las cosas, una aérea, una subterránea, y una de distribución, y así te vas, o sea, pero con gente que sabe. Efectivamente, ahorita se está salvando porque algunos contratistas sí tienen gente de nosotros contratada, pero ¿cuánto va a durar esto? O sea, vamos, si la idea era que era una carga financiera luz y fuerza, yo creo que sale más caro estar pagando contratistas, es lo mismo, ¿no? A mí me va a salir más caro mandar a lavar mi carro que lavarlo yo. Pues sí. Entonces, digo, ¿cuánto tiempo va a durar el contratismo? Entonces sería más fácil tener un área ya de personal definido. Por eso decía, de 44,000, bueno, pues entonces 10, 15,000, como alguna vez se mencionó, se reparten las áreas tanto administrativas como operativas, y entonces, adelante, tenemos de todo aquí, y efectivamente, la gente está consciente que no todos van a entrar a CFE, pero tampoco tan pocos, ¿no? Sí, claro. Y la otra, es que bueno, se nos prometió en las dependencias de gobierno, pues empleos que tampoco se han dado conforme a los perfiles de cada persona. Entonces, la gente ya está conectada en el sentido de que lo que quieren es ellos trabajo. A ver, Alejandro, ya para concluir la entrevista, platicábamos hace un rato que pues Martín Esparza, en el movimiento de un poco más de un año, tiene confrontación con uno solo, con el gobierno federal, pero tú, como disidente, tienes dos, al gobierno federal y a Martín Esparza. Por medio de este foro, ¿cuál sería ahorita en este momento tu exigencia para el gobierno federal y cuál tu exigencia para Martín Esparza? Para el gobierno federal, lo he estado repitiendo ahorita en todo este momento, o sea, es que se le cumpla a la gente, o sea, lo tengo que decir bien claro, ¿no? En mi persona yo no estoy pidiendo, y en su momento se los dije a los secretarios de Estado. Yo, si quieren, el sindicato no lo pido ni estoy pidiendo a la Secretaría General. Yo estoy pidiendo el trabajo para la gente y punto. Y para todos, liquidados o no liquidados, que quede bien claro. Porque para mí el ser líder es con todos, no con los que me convenga. ¿Sí? Y la exigencia con Martín es que sea honesto una vez en su vida, que se retire, que ya, digo, lo que se robó, que se lo lleve. Porque hoy es que hoy es una cortina de humo la que quiere hacer, ¿no? Ayer precisamente tenía yo una audiencia de la demanda de donde se me llama a rendir cuentas de 540 millones de pesos que supuestamente yo me robé. Digo, perdón, primero, si los tuviera no estaría yo aquí en la entrevista, Claro. Digo, o sea, y la otra, ¿no? Es ilógico que me preguntes, que me preguntes o me mandes a llamar a rendir cuentas de algo que tú me autorizabas. ¿Cómo que me los gasté? Pues en lo que tú autorizaste.
Yo no lo autoricé, ¿no? Porque yo no autorizaba. El tesorero en el sindicato es pagador, él no autoriza. Entonces, quien firma los cheques sí es parte el tesorero y el secretario general, pero con autorización de Hacienda y la Secretaría General. Entonces, llamarme a rendir cuentas de algo que primero me tomaron mi oficina. Entonces, ahí estaban todos mis documentos, ya no puedo rendir cuentas de algo que se tomó, pero la exigencia, Martínez, pues ya que no engaña a la gente, porque si la gente no se quiere dar cuenta que Martín lo que busca es su negocio y su protección personal y que lo demás al rato le va a valer, eso ahí se lo dejo a la gente con el tiempo y verán quién tiene razón. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro Muñoz. Esto fue Entrevistas con el Poder. Muchas gracias, Ana Guerrero. Gracias, hasta la próxima.